ya se ha estabilizado más o menos el número de asistentes, así que vamos a dar comienzo. En primer lugar, buenos días a todos. Mi nombre es Javier Lamas y soy ingeniero industrial desarrollador de software. Y hoy, junto a José Manuel Arenas, director comercial en Revestech, vamos a realizar el lanzamiento del software de la compañía Revestec, OpenBIM Revestec. Este software permite el modelado y medición de las láminas impermeabilizantes que tienen en catálogo. En esta presentación seguiremos los siguientes pasos. Empezaremos con una presentación de las soluciones y la aplicación de cada una de estas. Luego, posteriormente, veremos cómo se aplican en el software y cómo trabajar con este. Y por último, concluiremos contestando las preguntas que hayáis ido poniendo a lo largo de la presentación en el apartado preguntas que tenéis habilitado para poder ir preguntando. Entonces, en primer lugar, ya le voy a dar paso a José Manuel, que se va a encargar de realizar la presentación de los productos Revestec. Buenos días. En primer lugar, gracias a todos por el interés que mostráis en el nuevo software de OpenBIM que hemos desarrollado en Revestec. Y brevemente vamos a hacer una pequeña introducción, como decía mi compañero Javier, en lo que son las soluciones que hemos incorporado en un principio a este software. A modo de presentación, únicamente comentaros que Revestec es una empresa alicantina, tenemos nuestra sede principal en Alicante y que todo lo que vamos a exponer aquí está fabricado en Alicante. Es decir, nuestra empresa es una empresa que fabrica los sistemas constructivos que os vamos a presentar. No somos un importador ni cosa parecida. Como podéis ver ahora mismo en la pantalla, todas nuestras láminas y nuestros sistemas están garantizados por 10 años. Cumplimos con la normativa ISO 14001 de gestión de residuos por el tema del medio ambiente y tenemos implantada la norma de calidad ISO 9001 que garantiza precisamente pues, que todos los sistemas que utilizamos están conformes con esa norma y que garantizan el seguimiento de la calidad de los productos. Sin más, vamos a entrar directamente en lo que son los sistemas que, como os decía antes, hemos incorporado a este OpenBIM. Vamos a hacer una presentación bastante breve para no daros demasiada información toda de golpe en una misma mañana y vamos a empezar con los sistemas Dry para impermeabilizar exteriores. Estos sistemas Dry para impermeabilización de exteriores son láminas EVAC de acetato de etilvinilo que se instalan totalmente adheridas con cemento cola C2S1 en capa fina. Esto confiere de por sí al sistema de una serie de ventajas porque es un sistema que no necesita en obra la utilización de complejos productos ni herramientas muy concretas para ese sistema. Estamos hablando, como veréis, de llanas dentadas y de tijeras y poco más. Además, son sistemas que se adhieren directamente sobre casi cualquier soporte que tengamos, de tal forma que en rehabilitación veréis que no es necesario quitar el sistema de cubierta que tenemos porque se pueden instalar con cemento cola encima del pavimento que tengamos en la terraza o en la cubierta. Esto hace un ahorro en costes bastante importante a la hora de llevar a cabo la rehabilitación de una vivienda. Como os decía y como veis en la imagen, pues no precisa de una preparación muy compleja del soporte. El sistema Dry se compone de dos subsistemas que ya veréis que tenéis en el OpenBIM, que son el sistema basado en la lámina Dry 80 y el sistema basado en la lámina Dry 120. La diferencia fundamental entre la utilización de uno o de otro se basa en la humedad residual que tenga el soporte. Entonces, si nos encontramos con una humedad normal, que por aquí, por ejemplo, en la zona nuestra puede ser lo habitual porque tenemos un clima bastante favorable, la lámina utilizada normalmente es la Dry 80. La Dry 120 se destina sobre todo cuando estamos trabajando en zonas ya con más umbría, que no da tanto el sol, entonces nos encontramos con la cubierta con una cierta humedad siempre. Entonces, esta lámina, Dry 120, lo que nos ayuda es precisamente a que el cemento cola se cierre, aunque tenga humedad residual, porque tiene un geotextil concreto por la cara interna que ayuda en esa faena, por decirlo así.
Entramos en las cubiertas con Dry 80. La Dry 80 es una lámina que tiene 0,8 milímetros, es decir, no llega a 1 milímetro de espesor y tiene un peso de 625 gramos. Se presenta en varios formatos para adecuarlo a lo que sería la obra que tengamos, siempre en ancho de 1,50 m. Este sería básicamente un esquema de instalación de nuestra lámina. Tendríamos el soporte antiguo. El soporte antiguo puede ser nuevo o puede ser un soporte tipo un terrazo o un pavimento cualquiera que tengamos en la terraza a reparar. Cemento cola C2, la lámina, ahora veréis cómo tenemos el tratamiento de juntas, de nuevo cemento cola C2 y el pavimento nuevo. Esto, como os decía antes, pues lo que hace es que la lámina sea muy versátil a la hora de una rehabilitación, puesto que en la mayoría de los casos no tendremos que quitar todo el sistema de cubierta, dado que estamos teniendo muy poco espesor. Es decir, imaginaros que estamos dando un cemento cola, que aquí pueden ser unos 3 milímetros, contra el soporte, la propia lámina que no llega al milímetro, más otros 2-3 milímetros para pegar el pavimento y el propio pavimento. Y aparte, tampoco estamos aportando demasiado peso. Bueno, este sería el mismo esquema, pero en una visión un poquito más esquemática, como veis aquí. Pavimento antiguo, si es que existe, si no el soporte, cemento cola, lámina, cemento cola y pavimento. Bueno, aquí tenemos un vídeo de instalación que no vamos a ver entero, es simplemente os lo quería mostrar para que sepáis que en nuestra web podéis encontrar todos los vídeos de instalación de nuestros sistemas. De una forma muy detallada, van indicando paso a paso cómo tenemos que colocar la lámina. ¿De acuerdo? Esta sería una visión, digamos, en render, en 3D, de lo que sería la instalación de nuestra lámina. Aquí sí que hay un detalle que os quería comentar, que es cómo tratamos las juntas. Bien, las juntas se realizan con un solape de 10 centímetros y con un doble sellado con un adhesivo que tenemos nosotros también, Revestec Seal Plus. El doble sellado consiste en que, como veis en la imagen, primero se sella la parte interna del solape de las dos láminas y luego se sella la parte exterior. Este sellado exterior lo que hace es que nos ayuda a mantener la junta mientras hacemos otros trabajos. El adhesivo es un poliuretano silanizado. En la parte interna, y dado que las láminas son barreras de vapor, tarda aproximadamente unas 36 horas en secarse. Sin embargo, el adhesivo que está en la parte exterior, en un par de horas está seco, con lo que ya nos está fijando la junta y al mismo tiempo también hace que una vez que tengamos que llanear para la instalación del pavimento, no nos encontremos con esa parte de la junta viva. ¿Vale? Entonces, por eso siempre hablamos de doble sellado. ¿Se puede utilizar en una no transitable? Sí. Simplemente se coloca un geotextil de protección y se coloca la grava encima. Y lo tenemos también para ese uso. Lámina Dry 120. El uso es exactamente el mismo y la diferencia está aquí, en cómo tratamos las juntas. Dado que esta lámina tiene un geotextil especial que favorece la evaporación del agua en la cara interna, lo que hacemos es dejar las juntas, en este caso, como veis, atestadas. Y las dejamos abiertas precisamente para que por esa junta vaya saliendo todo el vapor de agua que se genera excesivamente en el soporte contra la lámina por el cemento cola que hemos aplicado. ¿Qué ocurre si utilizamos Dry 80? Como el Dry 80 y la Dry 120 son barreras de vapor, ese exceso de vapor generado puede ocasionar burbujas. Y esas burbujas, lógicamente, hacen que esa parte de la lámina no esté adherida al cemento cola, con el consecuente problema después cuando intentamos adherir el pavimento, porque en esa zona quedará suelto, digamos, quedará cogido a la lámina y la lámina no estará cogida al soporte, luego el pavimento quedará prácticamente flotante, lo que puede producir roturas. El Dry 120 tiene ese geotextil especial que favorece esa evaporación, con lo que el vapor no tiene suficiente fuerza como para generar burbuja y sale por la junta. Luego, ¿qué hacemos? Luego tenemos una banda, que en este caso es de otra lámina nuestra que se llama Dry 50, que viene cortada ya a 13 centímetros, que sellamos con Seal Plus por la cara interna y, como en el caso del Dry 80, sellamos Seal Plus en los extremos para favorecer, como os decía antes, la fijación de la junta.
Esta es un poco la explicación de lo que os venía diciendo en cuanto a la evaporación del agua. ¿Mm? Bueno, también tenemos el famoso vídeo, que tampoco vamos a ver, y bueno, las formas de instalación de las láminas, que como os digo es la misma, es decir, al final es cemento cola C2, la lámina, se saca el aire. En el caso del Dry 120 se atesta y se cierra con una banda, como veis en el punto 4, y si estuviésemos hablando del Dry 80 estaría solapado y cerrado directamente con el SIL+. En cuanto a puntos singulares, bueno, nuestros sistemas incluyen bandas, pues hay que hacer medias cañas de banda, incluyen gárgola, como veis aquí, que os he puesto como ejemplo, incluyen sumideros de exterior con la lámina ya presoldada para una facilidad en cuanto a la instalación y por lo que es encuentros con paramentos verticales, como veis, la lámina es tan blandita que se puede remontar directamente. En el caso de que no se pueda remontar, pues se utiliza una media caña y el solape se hace con el SIL+, como en el caso de las juntas. Os he puesto como ejemplo porque es un producto que sale mucho, la gárgola, que se puede utilizar tanto en sentido horizontal, como está aquí, como en sentido vertical para la reparación de un sumidero, que como veis viene ya con un trozo de lámina Dry 80 termosellado a un tubo de diferentes diámetros en función de la necesidad, lo hay de 50 hasta de 110, y que se coloca también por encima de la impermeabilización, como en el caso que veis en el dibujo. Todas las uniones entre lámina y lámina se hacen con SIL+, y la lámina contra elementos compatibles con cemento cola, como veis en los esquemas. Ya os digo, este es un pequeño ejemplo nada más de un complemento. Como os digo, tenemos esquinas preformadas, hay bastantes, el sistema está bastante completo. Bueno, como ejemplo de algo que hemos hecho aquí en Alicante con la lámina Dry 120, os muestro estas imágenes del Club de Regatas. Aquí en un principio estaba prescrito el Dry 80, pero una vez que se puso en obra, pues nos dimos cuenta que la cantidad de calor que hacía y la exposición al sol que tenía esta terraza provocaba que el cemento cola se cerrase con mucha velocidad y generaba muchísimo vapor de agua. Estamos hablando de que esto fue en agosto de hace 2 años, que estábamos, bueno, pues con el tema del COVID se trabajó en agosto, cosa que sabéis que por esta zona es raro trabajar en una cubierta, y menos este tipo, en esas fechas, pero bueno, se tuvo que hacer y entonces se cambió la prescripción a Dry 120 precisamente por este efecto que os comentaba. Bueno, aquí como veis, un poco una muestra de todos los complementos que os venía diciendo del sistema, ¿no? Refuerzos para salidas de tuberías, bandas de diferentes tamaños, corner in y corner out para las esquinas, el SIL+, que viene en 2 formatos, bote y blister, sumideros de exterior, la gárgola que hemos visto antes, una chimenea por si queremos airear todo el sistema, que también tenemos. Es un poco como, veis, lo que quería es daros una pequeña idea de lo que es el sistema que luego vamos a ver en OpenBIM. Otra de las láminas que tenemos y que quería presentaros como algo bastante novedoso es una lámina desolidarizante que tenemos y que se está utilizando mucho sobre suelo radiante y con gran formato. Esta es una lámina que nos permite, de alguna manera, evitar que fisuras de hasta 20 milímetros, es decir, 2 centímetros, nos rompan el pavimento que tenemos colocado encima. Es una lámina que hace únicamente esa función, es decir, no tiene función impermeabilizante. Si hubiese que impermeabilizar, tendríamos que complementarla con una lámina impermeabilizante, por ejemplo, la Dry 80, que en este caso se colocaría por debajo de esta. Y como os digo, esta lámina tiene únicamente ese efecto. Vamos a ver un pequeño vídeo, este sí que os lo voy a dejar entero porque dura muy poquito, en el que vais a ver una prueba de tracción que se hizo en su momento para certificar estos 20 milímetros, en la que veréis que hay 3 piezas de una catalana. La primera de las piezas que vais a ver tiene una lámina desolidarizante de una empresa, digamos, de la competencia. La lámina que veis en el centro, o sea, la rayoleta que veis en el centro tiene debajo nuestra lámina y la que está arriba del todo no tiene lámina ninguna. La prueba consiste en generar en el centro de esas piezas
una fisura, como vais a ver, con una máquina de tracción que lo único que va haciendo es abriendo y abriendo y abriendo. Bueno, como veis, nada más empezar a mover, la que no tiene lámina ya ha roto, pero en cuanto lo hemos movido un poco, la que tenía otra lámina antifisuras de una competencia nuestra, pues ha abierto también. Sin embargo, como veis, la que tiene debajo la lámina de ISO está aguantando sin romperse, ¿eh? Como veis, la máquina va abriendo, generando esa fisura, ¿eh? Y esto no solamente por el generar la fisura, sino por la vibración. Tened en cuenta que esto es un movimiento de cizalla. Entonces, como veis, pues hay una fisura. Incluso si os dais cuenta, se ve la otra lámina de color rojo y con una serie de fibras que ha roto completamente, mientras que la nuestra pues está ahí sin romperse. Esto, lógicamente, viene muy bien con el gran formato, porque si ya la reparación de un formato normal es complicada, ¿no? De sustituirla, quitar toda la junta, bueno, sabéis que es un trabajo bastante de chinos, ¿eh? Y aparte deja la vivienda llena de polvo en los lugares más insospechados. En un gran formato se complica mucho más, ¿eh? Porque es prácticamente imposible que alguien tenga en su casa una caja de repuesto de gran formato y, bueno, la destonificación puede ser brutal. En el suelo radiante se está instalando mucho porque el autonivelante que se coloca por encima del suelo radiante suele fisurar, sabéis, con bastante facilidad. Y lo lamentable es que no solamente fisura antes de la instalación, sino que va fisurando con los movimientos poco a poco. Entonces, una manera bastante buena de proteger el pavimento por encima del suelo radiante, lógicamente nuestra lámina es termoconductiva, no retiene para nada el calor, es colocar este tipo de soluciones. La ventaja que tiene esta lámina contra otras que hay en el mercado que se basan en nódulos es precisamente la poca altura que aporta. Es una lámina que tiene 1 milímetro, entonces, como os digo, no aporta absolutamente nada de altura, mientras que cualquier nodular estamos hablando de 3 milímetros para arriba. Bueno, también tenemos el famoso vídeo de instalación, que vamos a pasar, que os digo, tenéis todos los vídeos disponibles en la web. La forma de instalación es muy sencilla, cemento cola C2, esta lámina no es impermeabilizante, con lo que no tiene un tratamiento de juntas específico, simplemente se atesta una contra la otra y directamente, tanto una cosa como la otra en capa fina, se instala el pavimento directamente encima de la lámina. No tiene más complicación. Bueno, que sepáis que todos nuestros sistemas están en las plataformas más habituales de Zipe y Presto para los proyectos, en todos sus precios descompuestos. En Zipe tenemos el generador de precios disponible con todas las láminas y todos los sistemas. Hacemos cursos de formación aquí en Alicante. Lamentablemente no os voy a contar cómo está el patio con estas cosas, ¿no? Pero nosotros habitualmente hacíamos un curso al mes en el que formábamos a los instaladores o a cualquier persona que quisiese informarse sobre nuestros sistemas, al que le proporcionábamos un diploma de homologación. Este año se están haciendo únicamente bajo petición y estamos terminando de organizar todo el tema de los cursos online para facilitar también bueno, pues que la persona no tenga que desplazarse a nuestras instalaciones aquí en Alicante para poder realizar este curso. Tenemos una colaboración muy estrecha con la Universidad de Alicante. Hacemos todas nuestras pruebas en sus laboratorios de estanqueidad de los productos, de tracción, una serie de cosas. Aparte del propio laboratorio que nosotros tenemos en fábrica, al que nos obliga el marcado CE y la gestión de calidad de cada parte. Y ya por finalizar, simplemente enseñaros algunas de las obras que hemos realizado. Esta es una de las últimas de mayor envergadura, que es un centro comercial en México, en la ciudad de Tijuana. Se han impermeabilizado todas las cubiertas con Dry 120, como veis. Esto es la cubierta de un parking en realidad, porque es una plaza en Oradea, que es Rumanía, en la que bueno, se ha instalado toda la impermeabilización con sistema Dry 80. Esta la pongo siempre porque mucha gente me dice, claro, esto aquí en Alicante va muy bien, pero luego donde haga frío, pues mira, en Rumanía hace frío, os lo garantizo. Tenemos también, por ejemplo, una cubierta que se hizo del castillo de Cocentaina, aquí en Alicante,
esta, como veis, por las juntas se ve enseguida que es contra I-120, precisamente por la humedad residual que tenía todas estas almenas del castillo. Un centro comercial en Alcalá de Henares, todas las terrazas con Dry 80. En el mundo de los hoteles estamos bastante presentes por la facilidad que da de instalación. Como veis, pues Iberostar en Lanzarote, otro Iberostar en Tenerife, Meliá en Fuerteventura, el centro de tecnificación de Rafa Nadal, la Rafa Nadal Academy de Mallorca. También hicimos toda la impermeabilización, en este caso con Dry 50, todo lo que son los vestuarios y las zonas de ducha. Hoteles en Portugal, hemos hecho varios. Bueno, el Torre Sevilla también se impermeabilizó con sistemas nuestros. Un hotel H10 en Tenerife. La verdad es que nos gustó bastante cuando lo conseguimos, porque es el primer hotel que hacemos de nueva planta. Es decir, hasta ahora todos los hoteles que habíamos hecho eran rehabilitación. Entonces, por decirlo así, nos hizo mucha ilusión tener un hotel de nueva planta, que este es el mismo hotel. Aquí eso es toda la zona de cubiertas, todas las jardineras, la cubierta esto es el bar de la piscina, como veis, bastante chulo, con unas formas muy extrañas. Esas partes que veis ahí más oscuras es porque en su momento se hizo la prueba de estanquidad. En Meliá Salinas, en Lanzarote. Y bueno, y ya simplemente deciros que, bueno, que nosotros no generamos ningún tipo de residuo contaminante, no vertemos al agua nada por el tipo de producción que hacemos. Como os he dicho, tenemos la 14001 de gestión de residuos y estamos siempre constantemente investigando para tener el menor impacto ambiental posible. Y bueno, por mi parte ya nada más. Voy a dar paso a mi compañero Javier, que os va a explicar el software del OpenBeam y bueno, si ha quedado alguna duda, pues al final las contestaremos. Javier, cuando quieras. Sí, perfecto. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, solo por confirmar, se está viendo la pantalla correcta, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Bueno, como hemos comentado anteriormente, lo primero que íbamos a hacer era una presentación de todos los productos o soluciones Revestec y ver un poco la aplicación que tenía cada uno de ellos. Una vez visto esto, ya vamos a ver el software, cómo se aplican estos productos al software y cómo se trabaja y cuál es el flujo de trabajo para trabajar. Entonces, en primer lugar, para descargar el software OpenBeam Revestec tendremos que ir a la Store de Beam Server, a la plataforma beamserver.center y aquí en la Store tendremos, si buscamos Revestec, nos aparece aquí ya el software. Este software es gratuito y de descarga para todo el mundo. Simplemente os tenéis que registrar también de forma gratuita en la plataforma Beam Server si no lo estáis. Entonces, para encontrar toda la información relevante a este software, desde la página de Revestec, bueno, aquí hay un enlace directo, pero desde la página de Revestec, en área técnica, en OpenBeam Revestec, tenéis toda la información referente al software, así también como el link de descarga que os llevará a la página directa de descarga de la aplicación. Entonces, eso lo primero, que sería el tema de la descarga, desde la plataforma Beam Server Center. Vale, ahora vamos a ver cómo trabajar con el software OpenBeam Revestec. Como hemos dicho, el software OpenBeam Revestec es un software que sirve para el modelado y medición de las soluciones Revestec aplicadas a un proyecto. Entonces, en este caso, en primer lugar, el software tendrá que leer un modelo arquitectónico. Un modelo arquitectónico, bueno, también puede trabajar con planos, pero lo ideal para entrar en un flujo de trabajo OpenBeam como este sería leer un modelo arquitectónico y en este caso el software puede leer cualquier modelo arquitectónico que venga definido con un modelador que trabaje con el estándar IFC. En este caso, para la demo, hemos utilizado Zip Architecture y vamos a trabajar en el edificio City Hall, o sea, un ayuntamiento en el que hemos modelado, un ayuntamiento que podemos ver que es un ayuntamiento de 2 plantas, con una terraza interior y una fuente.
y luego pues tiene la cubierta, la sobrecubierta, varias terrazas y luego ahora veremos también un poco cómo tiene la distribución de cuartos. En este caso tenemos salas de estudio, salas de reuniones y despachos, donde aquí tendremos suelo radiante también, que luego veremos al final la integración entera. Luego tenemos 3 baños por planta, que en este caso, aunque no tengan duchas, para trabajar con Revestec, para hacer la demostración, los tomaremos como cuarto húmedo para aplicar el Dry 50 y bueno, esto es un poco el edificio. ¿Qué necesitamos que venga leído arquitectónicamente para OpenBIM Revestec? Necesitamos que el proyecto, el modelo arquitectónico en este caso, tenga como mínimo definidos los muros, los forjados y los recintos. Eso como mínimo. Ya os he dicho que en el caso de que no tengáis modelo arquitectónico y queréis trabajar con OpenBIM Revestec y tengáis planos, también podréis hacerlo, no hay ningún tipo de problema. Lo único es que si trabajamos con un modelo arquitectónico, luego ahora veremos cómo estaremos trabajando mejor o de forma más óptima, pero no hay ningún tipo de problema luego. Entonces, en este caso, en primer lugar, para trabajar con OpenBIM Revestec, lo que tendremos que hacer es asociarlo al proyecto de BIM Server Center, de la plataforma BIM Server Center, donde se encuentre el modelo arquitectónico con el que queremos trabajar. Para ello seleccionaremos el proyecto y en este proyecto, que en este caso es el OpenBIM Systems 2021, seleccionaremos el proyecto y aceptaremos. Una vez aceptemos, el software lo primero que va a hacer es leer todos los archivos contenidos en el proyecto. Es decir, esto al final está metido dentro de un flujo de trabajo OpenBIM. Es decir, al final la metodología OpenBIM, la metodología BIM, las ventajas que da es que puedes intercambiar información entre todos los profesionales que intervienen en la obra en tiempo real, evitando colisiones y sobre todo teniendo un único proyecto con todas las disciplinas ensambladas. Entonces, en este caso, lo que hace el software es leer todos los archivos o todas las disciplinas contenidas en el proyecto y te deja seleccionar las disciplinas con las que tú quieres trabajar. Como mínimo, tenemos que trabajar, como os he dicho, si queremos entrar en el flujo de trabajo BIM, tenemos que trabajar con un modelo arquitectónico. ¿Vale? En este caso, el modelo arquitectónico lo tenemos aquí, que es el que hemos enseñado. Y luego podemos cargar tantas disciplinas como queramos para visualizar, pero en este caso simplemente vamos a utilizar el modelo arquitectónico en la presentación. Entonces, cuando lo asociemos al modelo arquitectónico, aceptaremos y el software nos va a realizar la lectura de este modelo arquitectónico. Porque este modelo arquitectónico va a tener muros definidos, va a tener forjados definidos, va a tener recintos definidos. Entonces, lo que va a hacer es leer e interpretar toda esta información para luego darnos esa información. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, lo primero que hace es que previo a entrar al programa nos da un asistente, tenemos un asistente para asociar las soluciones Revestec que nosotros queramos a los elementos leídos de la arquitectura, del modelo arquitectónico. En este caso, si le damos a más, vemos que aquí el elemento constructivo, podemos seleccionar la referencia del elemento constructivo y aquí tenemos todos los elementos constructivos a los que se puede asociar las soluciones Revestec y que están definidos en el modelo arquitectónico leído. En este caso vemos que tenemos la fachada ladrillo cara vista 30 centímetros, la fachada piedra natural 30 centímetros, etcétera, etcétera. En este caso vamos a asociar ya de primeras a la cubierta plana impermeabilizada. Entonces, en este caso añadiremos una lámina, le diremos la profundidad a la que añadimos esta lámina, en este caso 10 centímetros, y seleccionaremos la lámina. Como habéis visto en la presentación, teníamos Daiso, teníamos los Dries y teníamos el Dry base también. Es decir, aquí tenemos todas las soluciones que se han comentado en la presentación, están aquí en el software para aplicar. Entonces, en este caso, como es una cubierta y lo que estamos analizando, como bien ha dicho José Manuel, podemos aplicar la Dry 80 o la Dry 120. En este caso, para el ejemplo, vamos a aplicar la Dry 120. Aceptamos. Y así podríamos, con el asistente previo, podríamos ir añadiendo a todos los elementos arquitectónicos que quisiéramos de primeras. Pero bueno, en este caso solo lo vamos a hacer para la cubierta y una vez dentro del software ya seguiremos aplicando el resto. Entonces, aceptamos, aceptamos. Entonces, ahora lo que va a hacer es ya representarnos
y entrar en el programa. Entonces, ahora estáis viendo Zip Architecture, pero bueno, ahora ya OpenBIM Revesting. Vale, en este caso, como ya habéis visto, lo primero que hace es representar la arquitectura que hemos metido. Si nos damos cuenta, nos vamos al software de arquitectura, es exactamente la misma arquitectura. ¿De acuerdo? Es exactamente la misma arquitectura. En este caso, vemos cómo nos representa tanto la vista 3D como cada una de las plantas leídas. Si os acordáis, aquí tenemos lo mismo. Cubierta y sobrecubierta. Entonces, para configurar la vista, el software nos permite configurar la vista de la planta. En este caso, por ejemplo, si nos vamos a la vista 3D y hacemos doble clic, así con cualquier vista, podremos editar, por ejemplo, quitamos los recintos, son los spaces, quitamos los recintos y luego los elementos constructivos los hacemos transparentes, por ejemplo. Entonces aquí ya hemos editado la vista. Y lo primero que ya nos damos cuenta es que como hemos utilizado el asistente previo a entrar, ya tenemos aplicada a las cubiertas impermeabilizadas, como son la sobrecubierta y la cubierta de aquí, que es el mismo tipo de cubierta, está definida en el modelo arquitectónico, perdón, con el mismo tipo de cubierta. Tenemos aquí aplicada la lámina Dry 120. Aquí si nos acercamos vemos el logo, pero bueno, aquí si ponemos el cursor por encima, vemos aquí ya la Dry 120. En este caso la Dry 120 que ya nos está diciendo información, porque claro, al final las ventajas también de trabajar con BIM es que tienes información. Entonces, esta información para empezar ya te dice que tienes una superficie de 611,17 metros cuadrados, que tienes un perímetro de 139,99 metros y tienes tanto esquinas interiores como esquinas exteriores, esquinas interiores 19, 11 y esquinas exteriores 19. Si recordáis de la presentación que ha hecho José Manuel, hay productos complementarios como son las esquinas o como son las bandas, que para las bandas se necesita saber el perímetro y para saber cuántas esquinas necesitas, tanto interiores como exteriores, pues es simplemente el recuento. Entonces, en este caso lo tenemos aquí. Entonces, en primer lugar, ya vemos cómo el software nos ha aplicado estas dos láminas, pero no obstante, podemos aplicar, vamos a seguir trabajando con el software para aplicar todas las láminas del proyecto. Entonces, en este caso, lo primero que vemos es que del modelo arquitectónico que viene leído, aquí no está definido del todo el hueco, porque aquí el hueco que se ha hecho, aquí tiene como un sobrante. Entonces, para ello podemos irnos a la planta cubierta, editar también la vista, ¿vale? Y bueno, esperar un segundo. Meterle un poco de profundidad porque este producto está embebido dentro de la cubierta, entonces meter una profundidad de 0,5 y ya estaríamos viendo el panel. Si nos damos cuenta, aquí lo que pasa es que en el modelo arquitectónico que ha sido leído, nos ha leído como que esta parte también es cubierta, cuando no es así. Entonces, desde el propio software se pueden editar estos contornos. Por ejemplo, con el botón de aquí de mover, se puede mover un punto, ¿vale? Y mover el otro. Entonces, si nos damos cuenta, con lo que acabamos de hacer, ya lo tenemos más real y antes si teníamos 19 esquinas exteriores, que no era real, ahora tenemos 15 esquinas exteriores. Entonces, esto ya es un modelo aproximado real de la cubierta. ¿De acuerdo? Entonces, ahora nosotros tenemos que seguir introduciendo láminas hasta completar todo el proyecto. Entonces, ¿cómo es la forma de introducir láminas? Pues el software permite dos formas de introducir láminas. Por elemento o láminas por polilínea. En este caso, la introducción de láminas por elemento es que los elementos que hemos comentado antes, como son los muros, los forjados y los recintos, son elementos legibles y capturables. ¿Qué quiere decir legibles y capturables? Legibles ya estáis viendo que está aquí y capturables es que yo dentro del software puedo seleccionar el elemento al que le quiero aplicar la solución. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es, por ejemplo, dry base lo voy a poner en los muros. Entonces, para ello, me voy a introducción por elemento, aquí en la vista 3D, por ejemplo, y digo, quiero capturar los muros. Como hemos visto aquí, cubiertas forjados, muros, piscinas y recintos. Aquí cubiertas. Entonces, aquí vamos a coger los muros. Entonces, para los muros, como os he dicho, seleccionaremos la lámina que queremos. En este caso, la dry base.
De aquí, cuando nos vamos aquí, ya vemos como si pasamos el cursor por encima del muro, nos está detectando la cara del muro. ¿Qué quiere decir la cara del muro? Que yo me detecta tanto la cara exterior, la cara superior, o sea, la cara interior y la cara superior. Me está detectando todas las caras. Entonces, yo lo que le tengo que decir es el desplazamiento, o sea, la profundidad a la que quiero meter la lámina impermeabilizante en función de la cara que selecciono. En este caso, por ejemplo, 10 centímetros. Entonces, aquí, cuando nos vamos al muro, por ejemplo, vamos a coger este, y aceptamos, nos aplica ya la lámina dry base en este caso. Y no nos aplica la lámina dry base, nos aplica la lámina dry base al muro y en este caso con los correspondientes huecos que tenga el muro. Estamos viendo que aquí las ventanas que tenemos aquí no las está cubriendo, es decir, está leyendo perfectamente el muro. Entonces, así se podría introducir elemento a elemento. En este caso, vamos a irnos a la planta 1 a ver un poco más cómo se introduce elemento a elemento y cómo es el concepto de recinto. Entonces, para ello, vamos a volver a editar la vista, hacerlo transparente y vamos a poner 0,5 también. ¿Vale? En este caso, como bien ha comentado José Manuel, dependiendo de la utilización del recinto o de la sala, por así decirlo, es decir, aquí tenemos baños, aquí tenemos salas de reuniones y aquí tenemos pasillos, por ejemplo. Imaginémonos que en la sala de reuniones vamos a tener suelo radiante. Luego aquí esto lo vamos a tener en cuenta como si también si tuviese duchas para hacerlo como local húmedo, como cuarto húmedo. Y luego aquí en el pasillo realmente, o en la sala, en la zona común de paso, no vamos a tener suelo radiante ni nada. Entonces, como ya sabemos, cuando se define un modelo arquitectónico, este modelo arquitectónico, pues esto es un único forjado, que de hecho cuando vamos y si introduzco yo por forjado, veo que si paso por aquí se me marca todo. Pero realmente yo no quiero, por ejemplo, aplicar el DAISO a todo, porque a lo mejor yo suelo radiante tengo en esta sala y en la biblioteca, por ejemplo. Entonces yo lo quiero aplicar a esas tres. Entonces, la capturabilidad del recinto es muy importante en este punto. Para ello, añadiremos una lámina, en este caso vamos a añadir la DAISO para el suelo radiante, y vamos a seleccionar, en vez de los forjados, vamos a seleccionar los recintos. En este caso, como ya vemos, cuando seleccionamos los recintos, lo que hace es marcarnos todos los recintos. Y cuando yo paso por encima, me coge todos los elementos del recinto, es decir, el suelo, esta pared, esta pared, esta pared y esta pared. Entonces está cogiendo el recinto entero. Entonces, ahora yo voy a poner la DAISO, ¿vale? La voy a poner a 2 centímetros. Entonces, simplemente imaginemos lo que hemos hablado, que suelo radiante voy a tener en esta sala, en esta sala y en esta sala. Entonces, yo clicando sobre el recinto de esta sala, de esta sala y de esta sala y escape, tengo ya puesto el DAISO. Ya tengo el material DAISO puesto. Ahora también imaginemos lo que hemos comentado, que este local húmedo lo vamos a impermeabilizar. Entonces, bueno, no tenemos ducha, pero bueno, es un lavabo, entonces lo vamos a impermeabilizar. Entonces, ahora, cogeríamos también y meteríamos recinto, pero a lo mejor en vez de DAISO vamos a meter RAID 50, que es para los locales húmedos. Entonces, en este caso también vamos a coger y vamos a, en este caso, tanto el suelo como las paredes. Entonces, cogiendo las paredes, un segundo, ¿vale? Cogiendo las paredes, estoy poniéndolo también, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que aquí no nos ha detectado lo que es la puerta, porque aquí estamos mirando por recinto, no estamos mirando por muro. Entonces, el software nos da la opción también de introducir huecos. Para ello, tenemos el botón de un nuevo hueco. Con Alt 4 me voy a vista de planta y lo que voy a hacer es una vista de sección para verlo. Aquí, en este menú de edición de vistas, podemos crear tantas vistas como queramos o editar tantas vistas como queramos. Entonces, aquí vamos a crear una sección y la vamos a crear por aquí. ¿Vale? Y le vamos a llamar A.
¿vale? Y en este caso, como todas las vistas que tenemos, con doble clic podremos editar como la queramos ver. En este caso la vemos así. Y lo que estamos viendo efectivamente es que tenemos una lámina que si ponemos encima, tenemos la lámina Dry 50 puesta, no obstante, la puerta tenemos que hacerle un hueco para esta puerta. Entonces, para ello, podemos introducir nuevo hueco y enseguida vemos que cuando pasamos el cursor por encima nos está diciendo lámina impermeabilizante Revestec Dry 50, es decir, aquí ya nos lo está cogiendo. Entonces, simplemente podemos irnos a hacer el hueco de la puerta y ya está. Y ahora si le pongo la visibilidad transparente, ya veo como ahora sí que sí, lo tengo ya con la precisión del hueco de la puerta. Entonces, esto sería también la forma de introducir huecos, que esto es igual que si en la cubierta, por la razón que fuese, quisiéramos introducir un hueco, podríamos meter hueco y luego ya introducir el hueco que nosotros quisiéramos. Si nos damos cuenta, nos ha vuelto a calcular las esquinas interiores y exteriores que han cambiado. Tenemos 4 esquinas exteriores más y luego el perímetro y la superficie. La superficie obviamente es menor y el perímetro es mayor. Todo esto para el tema de las esquinas y de las bandas que se ha comentado anteriormente. Pero bueno, en este caso lo vamos a dejar así. Y ahora ya por último, vamos a ponernos en el supuesto, claro, hemos dicho que aquí si cogemos el forjado, nos coge todo el forjado. No obstante, imaginemos que esta terraza, que sí que está al aire libre, la queremos impermeabilizar. Entonces, para impermeabilizar esta terraza, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, no vamos a seleccionar ni por recinto ni elemento, sino vamos a meter una polilínea nosotros y vamos a definirlo. Entonces, para meter esta polilínea, simplemente nos vamos aquí y decimos dónde la queremos meter. En este caso la queremos meter en los forjados, la polilínea, porque queremos que nos detecte este forjado, ¿no ves? Enseguida cambiamos, ya nos está detectando el forjado. Y ahora la lámina que vamos a seleccionar va a ser, por ejemplo, la Dry 80, ¿vale? Y en este caso, pues la vamos a introducir también a 2 centímetros, por ejemplo. Entonces, en este caso, ahora ya simplemente yo dibujo el contorno por donde quiero ponerla. Entonces, más o menos por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Entonces, como veis, ya he introducido simplemente la lámina por mediación de la polilínea y la he introducido en la terraza. Bueno, que si ahora me voy a la vista 3D, ya veo como aquí tengo la lámina, aquí ya tengo otra lámina, aquí tengo las de ISO y luego si hago un corte para ver las del baño, bueno, en este caso yo creo que si voy por aquí, no porque tengo las dos, entonces si hago un corte, aquí veo como tengo las del baño puestas. ¿Vale? Entonces, de esta forma iríamos modelando todas las láminas. Obviamente no vamos a estar modelando todas, sino que ya tenemos preparado lo que es el edificio ya completamente modelado con las soluciones Revestec. Entonces, para ello, nos vamos a ir a últimos ficheros y nos vamos a ir aquí, a City Hall Revestec. No vamos a guardar este. Y ahora, una vez se modelen todas las soluciones en el proyecto, tendríamos ya una solución realista. Bueno, aquí ya podemos ver, vamos a verla un poco. Aquí ya vemos cómo está todo el drive base puesto. Luego vemos como si hacemos un corte de sección, vemos cómo tenemos Daiso puesto en todas las salas y luego los 3 baños ya hechos, al igual que en la planta baja. Bueno, si me voy con el corte de vista a la planta baja, también veo que el teatro y lo que son las oficinas también tienen suelo radiante y luego aquí pues tenemos los baños perfectamente definidos. Entonces, con todo esto lo que ya tengo es un modelo de precisión acorde a la realidad con todas las láminas puestas y las soluciones Revestec puestas. Como podemos ver además, aquí cada elemento tiene su información.
Tienes información de superficie, perímetro y esquinas. Luego, si nos vamos a la planta 1, aquí información de superficie y esquinas, es decir, dependiendo de cada elemento, si tiene que llevar bandas, si se le pone esquinas interiores o no, te da una información u otra. Es decir, Dry 120, por ejemplo, te está dando tanto la superficie como el perímetro como las esquinas. Sin embargo, Daiso simplemente te está dando la superficie, porque no se suelen poner, en Daiso no se ponen ni bandas ni esquinas. Entonces, ahí también está la información dependiendo de cada una. Entonces, con todo esto que ya tenemos hecho, bueno, y por supuesto, para borrar, se puede borrar en cualquier momento cualquiera, borrando, con el elemento borrar se puede borrar, etcétera, etcétera. Al final, las herramientas de edición son iguales, o sea, para todos. Entonces, ahora, con todo esto que ya tengo mi modelo hecho, mi modelo ajustado a la realidad. Aquí podemos ver cómo se me ajusta a la ventana. Habíamos visto en Drive 50 cómo teníamos ajustado a las puertas, las terrazas, las cubiertas, etcétera, etcétera. Ahora lo que el software hace es, me permite ver el formato de rollos en los que yo puedo abarcar estos requerimientos de proyectos, estas mediciones. Entonces, para ello yo tengo aquí el botón medición. Este botón medición, ¿vale? Bueno, en este caso ahora está relleno porque ya estaba hecha la obra, pero bueno, lo vamos a quitar todo. En este caso, lo que tengo aquí es la medición total de cada uno de los tipos de lámina. Por ejemplo, en este caso Dry 120, tengo 620,11 metros cuadrados. Dry base 1234,22 metros cuadrados. Dry 50, 300,12 metros cuadrados. Es decir, así con todos. Y luego la superficie suministrada, de momento tengo 0. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar seleccionar, como os he dicho, el formato de rollos en los que yo quiero cubrir estos requerimientos. ¿Cómo se hace esto? Aquí hay dos formas de hacerlo. En primer lugar, se puede introducir manualmente. Es decir, si yo con el más añado un tipo de lámina, en este caso, por ejemplo, imaginemos Dry 120, aceptar, y luego yo selecciono el formato. Tenemos el formato de 1,5 por 30, el formato de 1,5 por 20, de 1,5 por 10 y de 1,5 por 5. Imaginemos que cojo el de 1,5 por 30. Acepto. En este caso, si os dais cuenta, tengo solo una unidad y tengo una superficie suministrada de 45 en comparación con 620. Entonces me está marcando en rojo que no cumple. Pero imaginemos que yo cojo 14. Cuando tengo 14, ya tengo una superficie suministrada de 630 metros cuadrados, que es mayor que 620 y es la solución óptima además. Entonces me lo marca en verde, porque si cojo uno de 30 menos, ya tengo 600 y no me cumple. Sin embargo, si ahora pongo 20, por ejemplo, aquí me lo marca en marroncito, como diciéndome, lo tienes bien, pero te sobra material. Bueno, aquí ya se puede ver que sobran alrededor de 280 metros cuadrados. Entonces, esto sería una opción, ir uno a uno. Pero realmente, como estamos hablando todo el rato, esto es un software especializado. Entonces, no hace falta ir uno a uno. Para ello tenemos el calculador del suministro. Entonces, para ello, la calculadora de suministro, perdón. Entonces, para ello, aquí ya nos salen todas las láminas que están utilizadas en el proyecto. En este caso tenemos utilizadas desde la Dry 120 hasta la Daiso. Solo nos faltaría utilizar la Dry 40 para tener todas las láminas posibles utilizadas en el proyecto. Y en este caso lo que nos está diciendo, como veis ya en Dry 120, la de 1,5 por 30 ya me pone 14 unidades. Es decir, aquí lo que está calculando es para cada formato de rollo, me está diciendo cuántas unidades necesito para ajustarme a los requerimientos del proyecto. En este caso, por ejemplo, como hemos dicho, vamos a coger la de 1,5 por 30 que tenemos 14 unidades. Y aquí tenemos el resto de material, el material sobrante que tenemos en lo referente a eso. Entonces, así es con todas. Por ejemplo, ahora el dry base tendríamos, por ejemplo, imaginemos que cogemos la de 1,5 por 10 y nos sobran 10,78. El dry 50, pues cogeríamos la de 1,5 por 30 y nos sobrarían 14,88. Esto es a criterio de proyectista, obviamente. Cada proyectista puede seleccionar la composición que quiera. Entonces, ahora 1,5 por 30 lo cogeríamos aquí y luego el Daiso aquí lo cogeríamos en 1,5 por 20 y nos sobraría 9,54. Una vez acepto y digo que sí, ya tengo toda la composición y el desglose de materiales hecho.
Que en este caso, imaginemos que por lo que sea yo quiero añadir un rollo más o quiero añadir algo más. Pues si es del formato seleccionado, yo puedo coger y ponerle 15. ¿Vale? 16, 17, el que yo quisiera. Y si luego si es de otro formato o otro tipo de rollo, pues puedo añadir aquí, Drive 80, por ejemplo, añadir aquí este formato, aceptar, aceptar. Entonces yo he añadido también este formato, le añado los que yo quiero. Obviamente me lo suma a Drive 80 y si tengo más o tengo menos. De esta forma también puedo hacer combinaciones de comprar un formato de 1,5 por 30 y otro formato de 1,5 por 10 del mismo y ver con cuántos suplo la superficie suministrada si me interesa hacerlo de esa forma. Entonces, con esto ya aceptaríamos y ya tendríamos lo que es el suministro, ¿no? Por así decirlo, para cubrir los requerimientos de proyecto. Entonces, con todo esto ya el software además me da un cuadro de materiales, donde se me ponen tanto los requerimientos de proyecto como se me ponen las soluciones seleccionadas en cuanto a formato. Entonces, en este caso, aquí, yéndonos aquí arriba, en listados, aquí en listados tendremos el cuadro de materiales que se nos genera automáticamente, en primer lugar, con los requerimientos del proyecto, como hemos dicho, las láminas que tenemos y luego la superficie de cada una de ellas y luego el perímetro y las esquinas de cada una de ellas si procede. Por ejemplo, en Drive Base lo que hemos comentado. No se contabiliza ni el perímetro ni las esquinas, pero sin embargo en Drive 120 se contabiliza el perímetro y las esquinas. Entonces aquí tenemos toda la información. En segundo lugar, tenemos la solución adoptada, que es lo que hemos hecho hace 2 minutos. En este caso, tenemos la lámina y el formato en los que queremos y el número de rollos. Y con todo esto, la superficie que cubrimos. Y luego, por último, en tercer lugar, que también lo ha comentado José Manuel en la presentación, tenemos los productos complementarios para cada tipo de lámina. Por ejemplo, podemos ver que para las láminas de Drive 120 se necesita del pegamento SIL Plus 6 un rendimiento de un bote de 6 kilogramos cada 35-40 metros cuadrados de superficie. O un pegamento SIL Plus 060, que es un blister de 600 mililitros cada 4 o 5 metros cuadrados. Que estas dos soluciones se han presentado también en la presentación anterior. Y así lo mismo para Drive 50 y Drive 80. Bueno, en este caso, aquí tenemos la banda que hemos hablado de la razón por la que tenemos el perímetro en Drive 120, porque aquí tenemos la banda de Drive 50 banda 13×30, que el rendimiento es 1 metro lineal por metro cuadrado. Entonces, aquí ya lo tenemos todo, ¿vale? Y ahora ya, con todo esto, nosotros añadiríamos toda esta información, la añadiríamos también al proyecto que hemos visto, ¿vale? Como hemos comentado también, que ahora veremos la integración de todo, que será lo último que hagamos. Pero, como hemos comentado también, esto está metido en el flujo de trabajo OpenBIM. ¿Qué quiere decir? Que toda la información que venga definida previamente al proyecto, antes de entrar en Revestec, tendremos acceso a esa información. Y si esa información es útil y sirve, esa información va a ser aprovechada por el software. Entonces, con OpenBIM Construction Systems definiríamos lo que son las capas de los elementos constructivos. Como veis aquí, si acerco el cursor a las fachadas, veo que tengo las capas definidas y la cubierta más de lo mismo. Entonces, en este software en el que definimos las capas de los elementos constructivos, también tenemos las soluciones Revestec. Para ello, y aplicar las soluciones Revestec a estos elementos constructivos leídos, tenemos que ir a soluciones constructivas y en soluciones constructivas aquí tendremos todos los diferentes elementos, tanto de la envolvente como de las particiones interiores. Entonces, en este caso, en la envolvente iríamos a cubiertas y a la cubierta plana. Aquí vemos que ya la teníamos definida, pero para definirla o redefinir o cambiar la composición tendríamos que ir a editar y en editar, para añadir una capa de Revestec, simplemente con el más, aquí tenemos en capa el botón de Revestec. Entonces, con este botón, lo que haremos será abrir todas las soluciones Revestec posibles que tenemos. Si os fijáis, son las mismas soluciones Revestec que teníamos en el software OpenBIM. Entonces, en este caso lo que tenemos son la lámina Daiso, la Drive 40, la Drive 50, la Drive 80, la Drive 120 y Drive Base. Como estamos en una cubierta plana impermeabilizada, vamos a aplicar la Drive 120. Entonces aceptaríamos y vemos que ya tenemos las propiedades de esta lámina.
el espesor, la densidad y luego el color. Entonces, en este caso, aceptando, ya se nos ubicaría, pero claro, se nos ubica como última capa y nosotros en esta cubierta plana invertida la queremos poner encima del entrebigado cerámico, o sea, del forjado unidireccional. Entonces, en este caso, la subiríamos con los botones y ya lo tendríamos. Bueno, como veis, ya está definida Drive 120 Revestec, entonces en este caso la voy a borrar porque ya estaría definida, pero esto sería la forma. De este modo, aceptando y aceptando, como ya hemos visto antes, nos vamos a acercar para verlo con más detalle, tenemos en la capa número 6 de la cubierta la Drive 120 de Revestec. Entonces, toda esta información va a ser leída por el proyecto, va a contenerse en el proyecto y este proyecto va a ser un proyecto, como hemos dicho ya en el flujo de trabajo OpenBIM, va a ser un modelo 3D con información y va a tener toda esa información de todas las disciplinas, entre ellas las de las soluciones constructivas, las cuales se añadirán definiéndose en Construction Systems. Esto ya está definido previamente en Construction Systems. Yo, creando uno nuevo, ¿vale? Seleccionando el proyecto. Y si tengo esa información que hemos visto antes contenida previamente, que en este caso sí que la tengo, ahora cuando me saquen, tendremos que importar la arquitectura y también podremos importar las soluciones constructivas que vemos aquí. Una vez acepto, ¿vale? Va a leer toda esta información. Cada vez que acepte y yo importe archivos, se va a leer toda la información. Entonces, cuando se lea toda la información, ¿vale? Entonces, se va a aplicar directamente sin que yo haga nada, nos damos cuenta. Aquí ya me pone cubierta plana que tiene el Drive 120 aplicado, sin yo haber añadido como hemos hecho al principio y eso. Entonces, ya tengo esa información porque ya viene leída del proyecto que viene de Construction Systems. Esto también es un extra que tiene el software. Vale. Entonces, bueno, vamos a cerrar esto. Entonces, con todo esto, ¿vale? Con todo esto ya tenemos lo que es el software. Hemos trabajado con el software. Ahora con el botón compartir, compartiríamos y añadiríamos toda esta información, la añadiríamos a la plataforma BIM Server Center, al proyecto al que pertenece. Entonces, para ello, aquí en la plataforma BIM Server Center, en proyectos, ¿vale? Tengo aquí el proyecto, OpenBIM System 2021. En primer lugar, lo que tengo en el proyecto es el contenido de todo el proyecto, además de todo el equipo que participa. Como hemos dicho, al final esto es un software que está integrado en el flujo de trabajo OpenBIM, que al final la idea del flujo de trabajo OpenBIM es que es una metodología de trabajo en la que todos los profesionales intercambian información en tiempo real, evitando de esta forma colisiones, optimizando tiempos de trabajo y sobre todo viendo la proyección realista del proyecto en un modelo 3D con información. Entonces, en este caso aquí tengo el contenido del proyecto. Como vemos, tenemos los mecanismos eléctricos, tenemos el suelo radiante, tenemos elementos de accesibilidad, la estructura, bueno, y así tenemos 3 páginas de archivos diferentes, ¿vale? Entonces, en este caso aquí tenemos las láminas impermeabilizantes Revestec. Entonces, en este caso, si clicamos en este contenido, veremos que también, aparte de la representación 3D que tenemos también la información y tenemos también el PDF con el cuadro de materiales que se ha generado. Si yo clico aquí, veremos cómo tenemos también el PDF accesible a todo el mundo con el cuadro de materiales que se ha generado. En este caso, aquí está. Vale, bueno, para que está disponible para la descarga, para la impresión, etcétera, etcétera. Y luego, por otro lado, vamos a ver cómo las soluciones Revestec se ensamblan con el resto de disciplinas. Entonces, para ello, vamos a ir al proyecto otra vez y aquí vamos a ver la vista 3D. Ahora, al estar compartiendo pantalla, a lo mejor tarda un pelín, porque con esto de internet, compartir pantalla y todo esto, pero bueno. ¿Vale? Bueno, en este caso, aquí tenemos el mismo edificio, obviamente es el mismo proyecto y aquí estamos en el visor de BIM Server. Y aquí, si desplegamos los OpenBIM System 21, que es aquí el proyecto, vemos todos los archivos que tiene el proyecto. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es
Por ejemplo, vamos a darle transparencia a los elementos constructivos, ¿vale? Aquí vemos cómo se integra. Bueno, en este caso estamos viendo la instalación HVAC, pero bueno, la vamos a quitar. Bueno, vemos aquí cómo se ha puesto la instalación HVAC, pero bueno, lo vamos a quitar. Es decir, aquí vamos a ver todo el proyecto ensamblado. Y lo que vamos a añadir de primeras es las láminas impermeabilizantes Revestec, que las tenemos aquí. Entonces, lo primero que vamos a ver es, bueno, obviamente esto ya lo estábamos viendo en la ventana de trabajo, es cómo las láminas impermeabilizantes están ya metidas, ¿vale? Pero ahora lo que vamos a hacer es ver cómo se ensamblan con el resto de disciplinas. Por ejemplo, en este caso, con el proyecto de instalaciones fotovoltaicas que se encuentra en la cubierta, por ejemplo. Entonces aquí ya tenemos también el proyecto de fotovoltaica. Luego también podemos poner los sistemas de suelo radiante. Como hemos dicho, hemos puesto DAISO, entonces tenemos los sistemas de suelo radiante. Entonces aquí también tenemos los sistemas de suelo radiante que van con las láminas que hemos puesto también. Luego, por ejemplo, también podemos poner la instalación HVAC para ver un poco cómo se junta todo. Entonces, bueno, al final, como estamos viendo, las láminas impermeabilizantes Revestec forman parte de un único proyecto con todas las disciplinas puestas, donde está toda la información de estas láminas, donde se tiene el cuadro de materiales de estas láminas y donde se ve cómo todas las disciplinas se ensamblan entre ellas. Y esta información es accesible para todos los profesionales que intervienen en el proyecto. Entonces, con todo esto ya hemos visto lo que es todo el alcance del software, ya hemos visto cómo trabajar con él y hemos visto la aplicación a un proyecto real. En este caso voy a dejar esta vista. Y no sé si José Manuel quieres comentar algo más o pasamos al turno de preguntas y vamos leyendo las preguntas y vamos contestándolas. No, por mi parte, nada más que añadir. Podemos ir a las preguntas si hay alguna que tengamos que contestar. Vale, pues vamos a las preguntas. Un segundo. Un segundito. Vale. Vale, aquí nos preguntan, si se realiza la tarea de definir todos los elementos constructivos con OpenBIM Construction Systems, estos cerramientos y forjados son reconocidos con sus propiedades térmicas y ajustes en Cipetherm Loads y Cipetherm H+, o tenemos que definir nuevamente las propiedades térmicas y acústicas. No, en este caso, lo que se define en Construction Systems, luego para adelante sigue. Y solo ha habido una duda, o sea que en principio ha quedado todo Bastante claro. Muy bien. Sí, en principio solo ha habido esta duda, en principio ha quedado todo claro, o sea, eso también es positivo, es bueno, que haya quedado todo claro. Y nada, en principio por mi parte yo no tengo más que añadir. Si... No, José Manuel, ¿tú tampoco? nada más. Simplemente agradecer la atención a los asistentes. Bueno, también recordarles que esto se va a subir a YouTube, ¿no? Que va a estar grabado. Sí, Por lo demás, nada exacto. más. Pues me uno a José Manuel para daros las gracias a todos por asistir. Espero que os haya gustado. Os recomiendo al descargarlo y a probarlo. Es un software muy rápido de utilizar, muy intuitivo y muy práctico a la hora de aplicar con precisión todas las láminas impermeabilizantes, bueno, y las de solidarización, en este caso las DAISO, de Revestec. Y nada, lo dicho. Muchas gracias a todos.